Hola amigos, tengo aquí para mostrarles un PLC de la familia C7200, el que tiene dos puertos, específicamente el modelo CPU224XP, que adicionalmente tiene conectado un puerto Profibus, un módulo de expansión con puerto Profibus, y pues quiero mostrarles las diferentes maneras de establecer comunicación con estos modelos utilizando las interfaces PPI, MPI y Profibus. Vamos a comenzar con este modelo que se llama USB PPI. Es un modelo que vino a reemplazar el típico adaptador serial. Ya tiene un cable USB, uno de sus extremos es el que vamos pues a proceder a conectarlo en este momento en nuestra computadora, y el otro conector o el otro extremo pues lo vamos a conectar en el PLC independientemente de cuál puerto puede ser. Tenemos dos. Para llevar un orden pues lo voy a conectar acá en el puerto 0 y vamos a comenzar. Ya estoy conectado al PLC a través de la interfaz PPI. Vamos a abrir el MicroWin para ver la configuración. Tengo acá este pequeño programa que utilicé en el video anterior para demostrarles cómo utilizar el reloj de tiempo real. Es el mismo que voy a descargar en la CPU. Desconozco que tiene la CPU o a qué velocidad están sus puertos, así que vamos a tener que determinarlo. Voy a intentar descargar. Bueno, pueden ver un pequeño error de comunicación, claro, porque no hemos configurado prácticamente nada. En esta pantalla podemos dar doble clic en la parte superior para configurar los parámetros de comunicación. Primero que todo necesitamos definir el cable a utilizar. Tenemos muchas interfaces de comunicación. Podríamos utilizar de una vez el cable PC-PPI, que es el modelo que tenemos. Veamos sus propiedades. Tiene una dirección 10 para la interfaz de la PG y está comunicando a 9.6 kbps a través del puerto serial o el común, pero en nuestro caso este cable es la versión USB, así que acá tenemos que cambiar a USB. Dejamos lo demás. Por lo general la velocidad de transmisión que viene de fábrica en los C7200 es 9.6 kbps, así que vamos a probar con esa. Damos clic en aceptar, damos clic en OK y aquí está. La dirección que tiene es 10 y acá podemos seleccionar que busque en todas las velocidades de transmisión de las que es capaz el adaptador, así que vamos a dar doble clic acá para que empiece a buscar. Pueden ver, encontramos algo, encontramos la CPU 224XP, que es la que tenemos aquí configurada. Tiene una dirección 2. La dirección local de nuestra computadora es 10 y la local o del PLC es a 2. Vamos a dar clic en OK. Vamos a descargar el bloque de programa, el data block y el system block. Damos clic en descargar. Nos pregunta si lo queremos poner en stop. Para la descarga hay que ponerlo en stop, así que sí. Queremos regresar al estado de run o de funcionando, sí. Y aquí está ya. Podemos ver el estado del programa. Ahí están todas las condiciones que se están ejecutando. Pueden ver que la interfaz ha comenzado a parpadear sus LEDs. Quiere decir que ahorita hay transmisión de datos entre la CPU y la computadora. Ok. Ya una vez acá, dentro de la configuración de la CPU, podemos ver como esta CPU tiene dos puertos. Podemos ver acá
en los puertos de comunicación las direcciones de ambos. El puerto 0 tiene dirección 2 y el puerto 1 también tiene dirección 2. Vamos a modificar unas cosas. Voy a poner que el puerto 1 tenga la dirección 3 y las velocidades, como les mencionaba de fábrica, están en 9.6. Voy a subir esta a 19.2. Su máximo es 187.5, así que lo voy a subir a 19.2 y vamos a guardar, de nuevo a descargar. Como ven, ya no tenemos ningún error, ya solo nos dice que si queremos descargar todo. Para este caso no voy a descargar ni el bloque de programas ni el data block, únicamente el system block, que es lo que acabo de modificar. Clic en descargar, ponerlo en stop. Aquí está ya. Entonces ya descargamos una modificación en el puerto 1 de la CPU. Seguimos en línea. Ahora voy a desconectar la interfaz de comunicación y la vamos a cambiar hacia el puerto 1. Aquí estamos ya listos. Vamos a probar ponernos en línea. Aquí pueden ver que ya detectó que tiene algo conectado. Vamos a intentar ponernos en línea. Nos da un error de comunicación. Vamos a ver de qué se trata. Cable PPI, propiedades, y ahora pues tenemos 9.6 kbps. Como ya sabemos que nuestra comunicación o el puerto donde estamos conectados es de 19.2, lo podemos cambiar acá. Damos clic en aceptar de nuevo y ahora sí buscamos establecer comunicación. Vamos a tratar de subir el programa. Que sí. Para lograr accesar a este diálogo, ahora sí le vamos a decir que busque en todas las velocidades, incluyendo 19.2. Yo ya sé que la dirección que busco es número 3, la dirección del puerto. Sin embargo, lo voy a dejar así para que lo busque. Damos doble clic y aquí está, ya la encontró. Sigue buscando hasta la dirección máxima. Ok, ya tenemos esto. Si ustedes se fijan, es la misma CPU, pero en este caso ya con la dirección 3, que es lo que nosotros modificamos a una velocidad de 19.2 kbps. Solo nos queda dar clic en aceptar y podemos subir el programa, que es prácticamente el mismo que habíamos descargado. Pueden ver que ya tenemos acá blinqueo de los LED. Ahora sí me voy a poner en línea. Puedo comparar si el programa que tengo en mi computadora es el mismo que tiene la CPU. Me dice que sí es el mismo, así que me puedo poner en línea. Y aquí de nuevo ya pueden ver que los LEDs se están parpadeando, indicando que hay transmisión de datos. Y ya con eso pues hemos probado establecer comunicación tanto en el puerto 0 como el puerto 1. Voy a cerrar este pequeño programa. Voy a hacer uno nuevo. Lo voy a descargar. Me dice que la comunicación algo no le gusta. Voy a borrar esto y le voy a decir que busquen todas las velocidades. Damos doble clic. Aquí está buscando en 19.2. Ya lo encontró. Ahora voy a desconectarlo y me voy a regresar al puerto 0. Si ustedes se fijan, dirección 3, velocidad 19.2. Voy a desconectar. Me regreso al puerto 0. Voy a dar doble clic.
Ok, ahora lo encontró en el puerto 0 que tiene la dirección 2 a 9.6 kbps. Bueno, y de esta manera es como se configura este adaptador, muy sencillo. Vamos a pasar a ver el siguiente, que se los muestro en un momento. Voy a descargar el mismo programa de reloj de tiempo real, pero antes necesito asegurarme que mi interfaz USB esté siendo reconocida en mi máquina virtual. Recuerden que estamos utilizando una máquina virtual con MicroWin, así que tengo que ver acá en dispositivos. El adaptador no está conectado a la virtual, sino que está conectado a la física. Entonces voy a conectarlo a la virtual y desconectarlo de la otra. Una advertencia que me dice que va a ser desconectado de la física. No hay problema. Aquí me está instalando ya el driver necesario y me dice que ya el dispositivo está listo para usarse. Voy a tratar de descargar esto. Estoy conectado en este momento al puerto 0 de la CPU, que lo teníamos previamente configurado para una velocidad de 9.6 kbps. Veamos acá la configuración. Ahora sí tenemos que buscar el adaptador que acabamos de instalar. Está acá, pero este es configuración automática. Tenemos que encontrar el que nos diga MPI, porque este adaptador no tiene PPI. Así que MPI en propiedades, para conectarnos a un bus MPI, pues necesitamos que alguien esté generando el bus, o en este caso que alguien sea el maestro. Como no tenemos un maestro, vamos a declarar nuestra computadora como maestro a una velocidad de 19.2. Si se fijan, la velocidad de 9.6 ya no está disponible, o sea que no podríamos conectarnos al puerto 0 porque tiene la dirección muy baja. Voy a cambiarlo en este momento. Bueno, lo voy a dejar así para que veamos. Puedo cambiarme la dirección de la computadora para no tender a confundirnos. Un timeout de 10 segundos. Ok, me dice el mensaje que va a cambiar la interfaz. Estamos de acuerdo. Voy a darle doble clic. Empieza a buscar a la velocidad 19.2. Definitivamente no va a encontrar el puerto, no va a encontrar el PLC, porque está transmitiendo una dirección más baja. Vamos a esperar a que termine. Aquí está, definitivamente no lo encontró. Voy a cambiar en este momento del puerto 0 al puerto 1. Recuerden, el puerto 1 lo teníamos previamente configurado a 19.2 kbps. Así que vamos a dar doble clic. Aquí está. A esa velocidad sí ya lo encontró. Les voy a mostrar la actividad de la interfaz. Pueden ver la actividad de los LEDs que indican de igual manera que la interfaz anterior el estado de la transmisión de datos. Ahora ya solo nos queda pues prácticamente seleccionar la CPU que acabamos de encontrar. Damos clic en OK y vamos a descargar nuestro programa. Aquí está. La CPU se fue a stop. Terminamos la descarga. Ahora vamos de nuevo a run. Aquí está, podríamos ver el estado del programa. Y aquí está, ya estamos de nuevo en línea, conectándonos a través de una interfaz MPI al puerto
PPI de nuestra CPU. Para el caso tuvimos que hacer una pequeña modificación en la interfaz, puesto que las velocidades de PPI ya no son soportadas por esta interfaz MPI. Y con esto pues logramos establecer comunicación y nos queda realizar la comunicación directamente con la interfaz o el módulo Profibus que tengo acá acoplado a la CPU. Desconozco realmente la velocidad de transmisión a la que está ajustada mi interfaz, pero aprovechando podríamos verlo acá. Veamos acá en PLC información, nos dice que tenemos un módulo Profibus DP, no tiene error. Veamos información y nos dice que tiene una dirección 4 y como Profibus DP. Ok, entonces es un esclavo. Por ser un esclavo se va a tener que adaptar a la velocidad que determine el maestro del bus. Así que no tenemos que averiguar mayor cosa. Ya tenemos la dirección y vamos a determinar los parámetros de comunicación que se necesitan en el maestro. Voy a utilizar de nuevo esta interfaz. Recuerden, esta interfaz tiene la capacidad de establecer comunicación ya sea en MPI o en Profibus. Así que vamos a desconectarla de acá y lo vamos a conectar acá en el módulo Profibus. Ok, y vamos a establecer comunicación a través del módulo Profibus. Ok, vamos a tratar de descargar de nuevo o ponernos en línea con nuestro programa. Me dice que hay un error, lo voy a descargar para que me aparezca el diálogo de configuración. Tenemos ya aquí el error de comunicación. Vamos a ver la configuración. Le damos doble clic. Definitivamente no va a encontrar nada. ¿O sí? ¿Encontró algo? Encontró la dirección 4 a 19.2 kbps. Recuerden, teníamos ya preconfigurada esta interfaz como el único maestro en el bus. Vamos a ver de hecho las configuraciones. Aquí está, lo teníamos configurado en propiedades. Ya habíamos definido que iba a ser el único maestro del bus, o sea que ya estábamos nosotros generando en bus a 19.2 kbps. Entonces el módulo Profibus lo único que hizo fue responder a la interrogación de este bus que ya habíamos predefinido, pero curiosamente lo estamos haciendo a través de una comunicación MPI. Y para nuestro caso, pues en nuestro módulo es Profibus, así que vamos a corregir eso y nos vamos a conectar a él como debe ser, porque podría darse el caso que este módulo estuviera de hecho conectado a un bus a nivel Profibus con sus parámetros ya previamente definidos, así que necesitamos accesarlo correctamente. Entonces vamos a ver la interfaz Profibus, damos clic en propiedades y acá nos dice: queremos nosotros ser el maestro del bus. No tenemos un PLC que esté actuando como maestro, así que vamos a decir que sí. Nosotros lo vamos a generar, pero en este caso los buses Profibus nos pueden brindar unas velocidades bastante altas. Así que vamos a probar una velocidad de 6 Mbps. Dirección del maestro 35. Damos clic en aceptar y vamos a dar en diagnóstico. Esto nos sirve cuando ya tenemos en el bus varias estaciones, entonces podemos monitorear la comunicación y el estado de cada una de ellas, la presencia de cada una de ellas, más bien dicho. Aquí está, dice que estamos bien. Aquí los parámetros del bus, que nosotros mismos lo estamos generando. Entonces vamos a dar read o leer lo que podamos encontrar en el bus. Para el caso nada más deberíamos de encontrar dos estaciones, una como maestro, una como esclavo, siendo para nuestro caso la dirección 35
la dirección del maestro. Aquí pueden ver 2035, dirección 35 con un chequecito marcándolo como estación activa o como el maestro del bus. Y la dirección 4 con un cuadro blanco vacío que para este caso lo marca como una estación pasiva. Y en este momento ya podemos ver las dos estaciones presentes. Quiere decir que con seguridad deberíamos de podernos venir acá, dar doble clic y encontrar nuestro esclavo. Aquí está, ya lo tenemos, se pueden dar cuenta. Dirección 4 a una velocidad de 6 Mbps, el tipo de CPU y la dirección del maestro. O sea, ya estamos acá conectados al bus, bueno, generando el bus, pero conectados a la CPU a través de Profibus. Y esta sería la manera correcta de conectarnos ya a un bus existente a nivel Profibus. Ahora nos queda una última opción. Bueno, vamos a terminar esto. Recuerdo que íbamos a descargar el programa. Ponemos en stop la CPU. Damos clic en OK. Y nos podemos poner en línea. Aquí está. De nuevo ya estamos en línea con nuestro programa. Y solo nos queda una última opción para poder conectarnos a la CPU a través de una tarjeta Profibus nativa, como es la tarjeta CP5711 que tienen las Simatic Field PG de Siemens. Es una tarjeta Profibus que la vamos a utilizar para conectarnos directamente al puerto 0 de nuestra CPU, que si recuerdan lo tenemos configurado a 9.6 kbps. Entonces vamos a hacer, me voy a desconectar de acá. Bueno, vamos a verificar el System Lock. Aquí está el puerto 0, tiene dirección 2 a 9.6 kbps. Lo dejamos así, me voy a desconectar. Voy a desconectar la interfaz USB que hemos estado utilizando. Acá de mi puerto USB. Lo voy a dejar acá. Sin ningún problema. Y este cable es un cable MPI conectado directamente a la tarjeta Profibus de la computadora y lo voy a conectar al puerto 0 de la CPU. Vamos a utilizar una tarjeta de red Profibus para conectarnos al puerto 0 de la CPU. Ok, vamos de nuevo. Tenemos acá que si me intento poner en línea no me va a dejar. Tenemos problemas de comunicación porque recuerda la última vez que nos comunicamos. Le voy a dar acá a la interfaz PGPC, MicroWin como punto de acceso y vamos a seleccionar la CP5711, que es la que cuenta acá la computadora. Veamos primero si lo tenemos disponible. 5711 está disponible para la máquina virtual, estamos bien. Entonces acá vamos a propiedades. La PG es el único maestro del bus. Sí, tenemos que decirle que sí. Y acá tenemos que definir que esta es una gran diferencia entre la CP5711 de la Field PG en comparación con el otro adaptador que acabamos de estar utilizando. El adaptador USB que hemos estado utilizando nos daba velocidades a partir de 19.2 kbps. En cambio la 5711 pues nos da a partir de 9.6. Así que voy a seleccionar esa velocidad de transmisión, 19 como la dirección propia. Ok. Vamos a diagnosticar. Vamos test. Y aquí vamos a tratar de enlazar la CPU en su puerto PPI con una dirección 2 a una velocidad de 9.6 kbps utilizando la tarjeta 5711 de nuestra computadora con un protocolo Profibus y veamos qué sucede. Aquí está, nos dice que los parámetros de comunicación están bien.
Vamos a darle lectura a los elementos de campo o a los nodos accesibles. Ok, aquí podemos ver de nuevo dirección 19 marcado como una estación activa, nuestro maestro del bus, en este caso la computadora, y dirección 2 marcada con un cuadro en blanco como una estación pasiva, o sea, un esclavo. Y puede decir que sí logramos establecer comunicación con el puerto de la CPU. Damos clic en aceptar, aceptar. Y ahora voy a tratar de poner en línea. Ok, tenemos un error de comunicación. De nuevo voy a tratar de subir el programa para que me aparezca el diálogo de configuración de la comunicación. Ok, aquí tenemos un nuevo diálogo de comunicación. Siguiente. Profibus. Propiedades. Ok, esto ya lo habíamos configurado. Damos doble clic. Bueno, aquí lo tenemos ya. Lo vamos a seleccionar. Aquí ya se nos desaparecieron los errores. Vamos a subirlo para terminar la práctica. Ok, ahora me voy a poner en línea ya con nuestro programa. Vamos a compararlo. Decimos que sí. Y acá lo tenemos ya. Pues hemos probado prácticamente alrededor de 3-4 maneras de comunicarnos con el S7200 usando diferentes interfaces. Definitivamente podemos hacer mucho. Solo está de saber configurar las interfaces. Y bueno, esto es lo que tenía para ustedes. Nos vemos a la próxima. Saludos.